Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Los límites de la autoridad de un ser humano sobre la duración de su vida es un tema altamente debatido a escala mundial en círculos legales, filosóficos, psicológicos y médicos. También lo son en sentido general los límites etarios de la responsabilidad. Tales tópicos son abordados por el conmovedor documental Un Paraíso de Jayisha Patel, gestado como fruto de la colaboración entre la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y la Televisión Serrana. Sobre esta obra antologada dentro de lo mejor de los 30 años de la EICTV estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. Un Paraíso indaga en zonas muy sensibles de la realidad cubana y de la serrana más específicamente. Enseguida le doy play para valorar la efectividad de su abordaje. Me sorprendió con una pregunta. Mami, ¿qué es lo que es el paraíso? Y yo, bueno, papi, el paraíso es un lugar muy bueno, muy lindo, donde van las personas buenas cuando dicen que mueren. Y mi hermano murió hace 4 meses. Tenía tan solamente 12 añitos cuando él muere. Pues dale para afuera. Ay, no te voy a echar comida, dale para afuera. Ya que termine.
cogió la soga de los bueyes del padre, se hizo uno al cuello, otro al palo, soco. En mi familia de suicidio con Ramón son 7 casos. 3 de ellos con él se han ahorcado y los demás se han pegado candela. Han sido mujeres jóvenes, niñas prácticamente, que se han incendiado también. Tenía inflamación. Tío también se suicidó. Tío Gui, ¿no? Entonces dicen que mi tío Marcelino también se estaba ahorcando debajo de la cama. Y en el caso de tu primito, ¿alguna vez te manifestó, Ramón, te manifestó algo? Él sí me hacía así, que él dice, mira, yo no tengo miedo, pero así, y así de decirme que él se iba a ahorcar nunca. ¿Pero por qué él te decía que no tenía miedo? ¿Él se ponía algo al cuello? Él se ponía así, con una tirita así en el cuello y decía, mira, yo no tengo miedo, yo sí lo hago, yo sí soy loco. Y yo le decía que se quitara eso. ¿Y cada vez que jugaba contigo manifestaba eso? No, eso fue solamente una vez. Que él lo hizo cuando yo estuve aquí. Ven acá abajo. Abajo. Por lado. Abajo. Por lado. ¿Ya lo pedían? No. En el caso de la niña mía, ella ha intentado hacerlo ¿Y de qué manera ha intentado suicidarse? con ella lo ha hecho con una toalla, se la ha puesto aquí, ¿tú me entiendes? Y no, esas son cosas que me han oprimido y he tratado de buscar siempre una forma con ella, ¿tú me entiendes? Para entenderla. Pero se ha enterado, ella escuchó el caso del niño mío. Ella sabe del caso ese. Sí, ¿Eh? casualmente. Entonces casi es más por imitación que porque ellos están claros, porque por allá escuché otros casos también, de aquí mismo. De niños que daban clase con el niño mío. Ya como 2 han planteado lo mismo. Me voy a matar, no, me voy a ahorcar. Por suerte el niño que era amiguito de él, el hijo de Kim, que es el que está hablando ahorita. No, yo me voy a ahorcar también. Porque el padre creo que lo regañó, no sé qué le hizo. Ya. Esa es la solución, ahorcarse, ya salir de eso. Y después de la muerte de mi niño es que yo estoy practicando el espiritismo. Porque antes realmente yo no tenía, no creía, antes no creía en nada, no tenía ninguna religión. Dicen los psiquiatras que de cada 10 niños que lo dicen, 8 lo hacen. Hoy cumple algunos meses de desencarnado el espíritu de Ramoncito, que lo hizo a través del suicidio. De todas maneras, no se desesperen ustedes los padres sobre todas las cosas, que son los que más sufren directamente la separación de un hijo adorado. No hay pérdida para siempre. La muerte no es destrucción para siempre. La muerte es una transformación útil y necesaria. Un día, cuando hayamos terminado nuestra tarea,
la muerte nos reunirá. Porque todos nos vamos a morir. ¿Hay alguno que no se vaya a morir aquí? En Boyarriba es donde más personas se suicidan en la provincia de Granma. Pero fíjense ustedes, si Dios es sabio, como Él sabía que aquí a este lugar venían a encarnar personas con muchas ideas suicidas, entonces mandó también la mayor cantidad de sociedades posible de espiritismo. Es el municipio de la provincia de Granma y estamos contactando que es la que más sociedades espíritas tiene en el país. No pensemos en la muerte porque es una cosa que tenemos muy segura. Es algo muy seguro. No tenemos que andar pensando en eso porque eso viene solo el día que le corresponda. Bienvenida sea la muerte el día que nos corresponda, pero nadie trate de adelantar por sus propias manos este momento. ¿De qué manera ustedes valoran la importancia del espiritismo para ustedes haber soportado esta situación de la muerte de su niño? Bueno, la fuerza y el motivo de seguir vivir. El mundo no se acaba solamente cuando uno se encarna. Aquí está la prima de él, que le dijo a la primita, yo me voy a matar si yo no tengo miedo a eso. Entonces por eso yo soy partidario de la reencarnación y del espíritu, que ese espíritu venía con eso, con esa tendencia, porque yo soy un hombre. Y ahí, después de eso, gracias a Dios, pero he intentado y no he tenido la fuerza para hacerlo. Nunca jamás. Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con su colega Maite Madruga sobre Un Paraíso. Saludos, hoy me acompaña en este plano y contraplano la colega y periodista Maite Madruga.
bienvenida para conversar del audiovisual que acabamos de apreciar, Un Paraíso, de la realizadora india Ayesha Patel, quien es el resultado de uno de los talleres, de uno de los ejercicios académicos más interesantes de la Escuela de Cine, específicamente de su cátedra de documental, que es el llamado One to One, que es este mes de convivencia, exploración, descubrimiento del grupo de documental en las zonas aledañas a la televisión serrana o Sierra Maestra en general, cuya principal obstrucción para estructurarlo en el sentido fílmico es descubrir un personaje, indagarlo y desarrollarlo. En este caso, Ayesha Patel toca un tema extremadamente riesgoso, ser, como dice Juan Antonio García Borrero, una intrusa en el paraíso, y va hacia el suicidio infantil. Pero más que y creo yo, va más hacia el impacto, hacia la connotación de un hecho aislado de este niño, que es este protagonista, digamos que invisible, este eje en la familia y en el contexto ya incluso hasta sociocultural, dado como vemos que termina el documental. Se puede decir que es un tema bastante tabú por lo difícil, por lo que resulta, por lo dramático, y Ayesha se acerca a cómo queda esta familia después del suicidio. Ella escoge un caso particular, pero deja entrever en un momento del material que no es un caso totalmente aislado, que se ha repetido, lo hace muy sutilmente. Debemos decir que eso es una de las ganancias del audiovisual, pues en boca de uno de sus personajes, quien digamos es el guía espiritual de esta comunidad, que va ayudando a que los padres y los familiares vayan atravesando este viaje, ¿no? Este momento difícil, pues deja entrever que sí, que no es la primera vez que un niño en Sierra Maestra pues se suicida, y eso lo hace más dramático aún. Lo que pasa es que solo lo da por momentos, ¿no? Es importante ver cómo Ayesha comienza a enfocarse primero en la madre por razones obvias, o sea, la madre es un personaje fundamental en nuestras sociedades, y está más dispuesta a conversar, a abrirse a la cámara. Entonces así ella va transitando por la madre, por los amiguitos del muchacho que no está, hasta que al final pues abre un paneo, ¿no? Al padre y a la comunidad en sentido general. En ese sentido se va volviendo muy interesante, puesto que va viendo cómo va reaccionando cada miembro de esta comunidad ante el hecho. Y aunque puede tener, sentimientos, todo el mundo, sentimientos similares, sí hay unas diferencias que ella sutilmente va captando con su fotografía. Es decir, evidentemente, como seguidora que eres de los estudios de género de Ana de Diego, otra de las amigas que ojalá hubiera tenido más tiempo de estar en otros más programas, Lentejón, evidentemente adviertes que las diferencias entre los roles de género de la madre y el padre. Es decir, esta madre que no solo es más abierta, si se demuestra en cuanto a que se presta a hablar del tema, a exponerse, pero que se expone, sin embargo, de una manera sosegada, de una manera incluso racional, porque incluso uno de los momentos más interesantes dentro del documental es esta suerte de entrevista, conversación, ¿no? Lo cual creo que vadea con bastante éxito. Este es uno de los grandes riesgos, no solo de este documental, sino de todo tipo de documental que se cataloga como de observación, donde se busca un naturalismo que casi siempre se nota que es imposible de conseguir, y entonces todo depende cómo mejor actúen los protagonistas, aunque se representen a sí mismos, y la madre lo hace de una manera bastante orgánica, incluso como pivote, como nexo con esta niña que es como prima, amiga, y que cuenta, ¿no? Sin embargo, el padre solo tiene un momento, es este sujeto silencioso que gracias a un muy buen montaje ella va superponiendo a la apertura de la madre, este hombre que sigue con unas rutinas totalmente silenciosas, parcas, escuetas, y que en el momento de la confesión casi catártica, ¿no?, que implica este tipo de ceremonia religiosa, ¿no?, donde en ese lugar de esta zona oriental de Cuba, como hay muchos otros documentales, como por ejemplo La Certeza, Armando Capó lo demuestra, es muy prolífica, ¿no?, y que viene a ser este anzuelo colgado del cielo que dice Carlos Varela. Sin embargo, él se quiebra enseguida, ¿no?, porque como que su masculinidad le cuesta mucho trabajo demostrar. Se supone que las mujeres pues somos más dadas, ¿no?, a expresar nuestros sentimientos, a hablar todo el tiempo de lo que estamos pensando, no somos condenadas por llorar, en cambio los hombres sí, y por eso es que de una forma dramatúrgica ella escoge
como los últimos momentos, mostrar el llanto del padre, o sea, para que demostrar que hay cosas tan fuertes que trascienden los estereotipos de género, o sea, los sentimientos no tienen ni sexo masculino ni sexo femenino, son importantes para todos, y una tragedia tan estremecedora como el suicidio de un hijo, pues no debería estar en estos imperativos de género, simplemente es sentirlo, y entonces creo que ahí es una ganancia que ella logra. Hay otras cosas que a mí me llaman mucho la atención en este documental, y es su forma de ilustrar este tipo de testimonio. O sea, estamos acostumbrados a que los personajes hablen en los materiales y después entonces apoyemos visualmente lo que están hablando. Una graficación. Jayisha por momento invierte esta estructura y vemos entonces planos muy contemplativos como el padre montando la junta de bueyes, en segundos se hace preguntar, bueno, ¿y este plano para qué? Y después entramos en la carga que tiene este plano, que significa que con esa misma soga que el padre está amarrando, pues su hijo se ha suicidado. Creo que eso es un momento especial del material, y cuando digo especial no lo digo en un tono holgorio, sino que demuestra la sensibilidad y la postura ética que Patel toma ante lo que está viendo, ante lo que estuvo observando por un mes en la Sierra Maestra. Creo yo que en ese momento sí también saca un elemento que no sé hasta qué punto pudo haber afectado o no las valoraciones durante todo el material, que es que hay un segundo hijo mayor, que apenas uno se percata que lo es, que es este muchacho que sale al final, primero está detrás del padre y después la madre termina acariciándolo, tocándolo, que entonces quizás hasta este punto no se explica en ese momento por qué la madre está un poco más compuesta, en el sentido de que, bueno, hay otro hijo por qué luchar, es decir, la desaparición de uno no significa la obliteración del otro. Sin embargo, esto es un elemento que es un dato escondido que permanece durante todo el material y no sé hasta qué punto sea una trampa que haya funcionado. Me parece que quizás esto era un elemento que quizás es fruto de que el muchacho no quiso hablar, es decir, estamos hablando de un mes de establecer rapport, de un mes de investigación, es un ejercicio frenético. Estamos hablando, por supuesto, las barreras lógicas de la nacionalidad, de esa extranjera, india, apenas habla español, que está en ese lugar, por supuesto. Pero bueno, ya el proceso no es el que se está analizando, sino el documental, y el que va hasta qué punto este dato oculto pueda un poco a la larga explicar, pero dramatúrgicamente no engarse bien dentro del propio documental. Yo creo realmente que ella lo hace como forma de dejarlo sutilmente, o sea, poner tal vez en cámara al muchacho que, como bien tú dices, pudo haber querido o no hablar, hace también reiterar el sufrimiento de la familia, correría el riesgo de que estuviera o machacando, por decirlo de alguna forma, sobre el mismo tema, pues da eso que estás diciendo. Esta es su otra razón para vivir. O sea, el público seguramente se estuvo pensando durante todos estos minutos y cómo quedan vivos esa gente. O sea, es una pregunta muy común en el público. ¿Cómo viven después de una tragedia, ¿cómo vives? Tampoco es que vivan en un entorno agradable, realmente el entorno rural es un entorno muy duro y siempre es una pregunta que queda. Y ella pues lo desliza en estos últimos minutos del material. Otra de las cosas muy importantes que desliza a la mitad del material es la fe. La fe como impulso para seguir avanzando en la que buscan, y es muy interesante porque no es una fe ciega, o sea, es la fe en tanto tratar de dar una racionalidad, una explicación a lo que acaban de pasar, y es por eso que vuelvo y te digo que este personaje del guía espiritual pues explica con cifra un poco la situación de lo que está pasando. Estamos hablando de espiritismo científico, un fenómeno religioso muy curioso de Oriente Cubano, donde se mezcla las tendencias taínas, aborígenes cubanas del espiritismo cordón y en diálogo constantemente con el espiritismo científico de Alain Kardec. Agradecerte, Maite, que me has acompañado hoy aquí en Plano contra Plano para comentar de un documental, valga la redundancia, tan interesante como Un Paraíso de Jayisha Patel, y a ustedes los espero en una próxima emisión. Ahora te ofrecemos un plano general dedicado a uno de los capítulos de la breve serie Zona de Creación de la AHS. Yo me gradué en una academia donde supuestamente yo iba a salir como actriz dramática, no titiritera. Eso es una opción que ya uno ve después que tiene un largo camino recorrido en lo que es el teatro dramático, digamos, y escoge hacer otra cosa. Yo creo que el actor tiene que estar primeramente preparado para cualquier situación que pueda pasar en escena o con el público. Tócame.
Hace poco estrenamos la obra Líos de Familia. Horrible. Hubo un momento en que el títere Juancito está alando un saquito que cae, o sea, el saquito sale de la parte de afuera del retablo y yo tengo aguantada la soga. Y cuando voy subiendo la soga, el saquito se había caído. Imagínate, yo alando, pensando que estaba alando el saquito y de momento la soga. Y el títere tuvo que reaccionar en ese momento, dispararme y decir, ah, porque te caíste. Bajé el títere, me salí como titiritera y agarré el saquito y entré. O sea, son situaciones que uno tiene que resolver en el momento. En la televisión me pasó algo raro. Entré y lo primero que hice fue ¡ah! Gritar. Me dijeron, baja el volumen. En el teatro es verdad que todo es más exagerado. Entonces tuve que acostumbrarme a hablar un tono medio. Claro que tenía que imaginarme, digamos, en una improvisación sola que había otro personaje. Todo está programado, todo está reglamentado, todo está muy formal, pero me gustaría hacer, no sé, algo más teatral en la televisión. Y no aparecieron. El teatro me ha ayudado a realizarme como persona. Les explico. Yo estaba sentada allí. Y creo que me ha ayudado también a entender la otra parte de la vida, ¿no? De ver las cosas de una manera diferente. Cuando de repente vi. El empeño que yo le pongo al teatro es, voy a decirlo así, sin medida. Oye, que me hace cosquillita. Creo que no se necesita otra cosa en el mundo para llenar ese vacío que pueda tener una persona. Ese es tu trabajo, tu oficio, por eso tú das la vida y por eso te reconocen y uno agradece que te reconozcan como eres, por lo que haces. Luego de debatir el cortometraje Un Paraíso de la EICTV, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba y Latinoamérica con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.